En 1924, Adolfo Hitler escribió Mein Kampf, Mi lucha, un libro lleno de odio. Su último pasaje es este grito fanático. Un Estado que rechaza la contaminación racial inevitablemente dominará el mundo. Adolfo Hitler nació el 20 de abril de 1889 y se suicidó el 30 de abril de 1945. ¿Cómo hizo este austriaco que salió de la nada para tener éxito en la conquista de Alemania? ¿Cómo sembró esa semilla de odio y de violencia? ¿Y cómo Hitler y los nazis arrastraron al mundo hacia un apocalipsis? Apocalipsis, el ascenso de Hitler. ¿Cómo fue posible el fenómeno de Hitler? En su libro Mi lucha, Hitler escribe: La Primera Guerra Mundial fue el momento más inolvidable y sublime de mi existencia. Durante 4 años, el cabo Hitler fue un mensajero. Llevaba mensajes para el 16º Regimiento de la Infantería de Baviera. Corría de trinchera en trinchera entregando órdenes a los soldados. Era una misión peligrosa. Fue condecorado con la Cruz de Hierro. Siempre usaba su cruz de hierro cerca de su insignia del partido nazi. Durante la Primera Guerra Mundial, Hitler aprende a sentir un desprecio absoluto por el valor de la vida humana, como muchos otros soldados en este conflicto terrible. Hitler se convierte gradualmente en un nacionalista fanático. También en las trincheras surge la confusa idea de que algún día daría testimonio y defendería a sus compañeros en miseria. En otras palabras, incursionó en la política. Hitler siempre supo cómo explotar su camaradería con sus compañeros veteranos de guerra, como lo haría 15 años después en este discurso a los trabajadores en la fábrica de Siemens. Volksgenossen und Genossinnen, meine deutschen Arbeiter, ich bin aus euch selbst herausgewachsen, bin einst selbst unter euch gestanden, bin in 4,5 Jahren Krieg wieder mitten unter euch gewesen und habe mich dann durch Fleiß, durch Lernen und ich kann sagen durch Hungern langsam emporgearbeitet. In meinem innersten Wesen bin ich immer das geblieben, was ich vorher war. Una sucesión de acontecimientos acentuaron su compromiso político. Durante la noche del 13 de octubre de 1918, un ataque con gas lo dejó temporalmente ciego. Fue evacuado a un hospital de campaña y luego llevado a Alemania. Mientras tanto, en el frente, los alemanes son derrotados y muchos son hechos prisioneros. El odio de los franceses es omnipresente y es alimentado por los actos lesivos de la victoria. Prisioneros, los soldados del Kaiser y el emperador alemán Guillermo II tratan de mantener su dignidad mientras marchan por los mismos poblados de Francia y Bélgica que asolaron en los últimos años. El resto del ejército alemán comienza su retirada.
estos soldados conservarán la amargura de una derrota que es interpretada por la extrema derecha como causada por elementos antipatriotas de Alemania, aquellos que negociaron con el enemigo. En este momento se produce un evento en la vida de Hitler que siempre se considerará un punto de inflexión. Su recuperación es lenta, pero finalmente recobra la visión en el Hospital Militar de Pasewalk, al norte de Berlín, donde el ejército atiende los casos de neurosis de guerra. Hitler relata que cuando se enteró de la abdicación del emperador, el fin de la monarquía alemana en favor de una república y el armisticio del 11 de noviembre de 1918, que marcó la derrota de Alemania, oyó una voz interior y declara: esta voz me llamó para liberar al pueblo alemán y restaurar la grandeza de Alemania. A esta alucinación se le suma la obsesión de Hitler. Para él, el águila alemana fue apuñalada por los judíos. En Mi lucha escribe: si hubiésemos usado al menos una vez durante la guerra gas venenoso sobre esos 12 o 15.000 hebreos corruptores, el sacrificio de millones de hombres no habría sido en vano. A finales de 1916, los líderes del ejército imperial, el mariscal de campo Hindenburg y su ayudante, el general Ludendorff, en un mal considerado gesto ultranacionalista, ordenaron un recuento de los soldados judíos sospechosos de comportamiento poco patriótico. El antisemitismo se remonta siglos atrás y no conoce fronteras. Perseguidos por el destino a lo largo de la historia, los judíos, fuesen pobres que vivían en guetos o burgueses, se convirtieron en chivos expiatorios en momentos de crisis. En Rusia, a comienzos del siglo XX, fueron víctimas de disturbios y masacres. Muchos de ellos huyeron y se establecieron en Alemania. La gran pregunta es: ¿Hitler tenía sangre judía? Uno de los secretos más celosamente guardados del régimen nazi es que él fue incapaz de demostrar lo contrario. No sabía quién era uno de sus abuelos. La identidad de su padre se desconoce. La abuela de Hitler se casó con un molinero, Johann Hitler, quien reconoció a su hijo y le dio su apellido. De acuerdo con la ley nazi, Hitler no cumplía con la llamada protección de sangre, criterios impuestos a los alemanes que para evitar la persecución debían probar que ninguno de sus abuelos era judío. Hitler no pudo probar que no era de sangre judía en términos nazis. El 20 de abril de 1889, Adolfo Hitler nace en el seno de una familia católica en lo que entonces hacía parte del Imperio Austrohúngaro, en Braunau am Inn, una pequeña población en la frontera con el Imperio Alemán. Su padre era un oficial de aduanas, un viudo que se volvió a casar con su prima mucho más joven. Una unión por conveniencia. Durante la infancia de Hitler, la familia se trasladaba con frecuencia debido a los cambios de asignación de su padre a lo largo de la frontera. A los 8 años era monaguillo en ese monasterio. Cantaba y admiraba el sentido de sacrificio de los sacerdotes en su misión. Nota una extraña cruz en el remate frontal del monasterio. Semejaba la esvástica, que se convertiría en el emblema nazi. Hitler siempre recordaría la cruz del monasterio como si fuera un presagio de su destino. Durante siglos en la India, la esvástica fue un símbolo benéfico. Representaba el perpetuo movimiento de la humanidad.
Los nazis desviaron su interpretación y la convirtieron en un símbolo de la raza aria, una raza mítica de los individuos altos de ojos azules a la que Hitler añadiría un casco, y la mística de una raza superior. Unseren Augen, da muss der deutsche Junge der Zukunft schlank und rank sein, flink wie Windhunde, zäh wie Leder und hart wie Kruppstahl. Wir sind entschlossen, ein neues Geschlecht heranzuziehen. Al crecer, Hitler no correspondía a este ideal. Era muy mimado por su mamá. Regresaría a este paisaje de Austria en los momentos más importantes de su carrera, pocas semanas antes de la invasión a Polonia y al comienzo de la Segunda Guerra Mundial. Estas son imágenes de la casa de su infancia, grabadas y editadas por su amante Eva Braun. No guarda resentimiento hacia su padre, un estricto y disciplinario ebrio. Pero su madre, que murió de cáncer a la edad de 47 años, fue la única persona que Hitler realmente amó. Durante todo el cumpleaños del Führer, ella reinaba sobre los presentes, y en su refugio, durante sus últimos momentos de vida, Hitler portaba su retrato. Estaba en conflicto con su padre, quien deseaba que fuera un funcionario público. Pero no continuó con la escuela. Arrogantemente se consideraba superior al sistema educativo. A los 19 años, después de la muerte de su madre, se muda a Viena. No estaba predestinado a ingresar en la política y sueña con asistir a la Academia de Bellas Artes. Gracias a su herencia puede vivir como un artista bohemio. Al abandonar su provincia natal, descubre muchas comunidades que viven en la capital austrohúngara. Checos, polacos, italianos, croatas y judíos. Más tarde diría, me pareció la encarnación de la profanación racial. Intentó ingresar a la Escuela de Bellas Artes, pero apenas se preparó, y a pesar de su gran ambición, no fue admitido. El periodo que sigue después es muy difícil. Es la época anterior a la Gran Guerra. Vive en una casa de huéspedes para hombres y sobrevive copiando tarjetas postales para turistas. Con el poco dinero que gana, asiste a la ópera para escuchar Wagner, que como un amigo diría, produce un trance en Hitler. Hitler, cuya vida cotidiana es mediocre en el mejor de los casos, sueña con los héroes de estas leyendas germánicas. Una de sus óperas favoritas es Rienzi, en la que un joven guerrero asume la misión de salvar a su pueblo. Movilización. Hitler tiene 25 años. Es el 2 de agosto de 1914 y la declaración de guerra transformará su fallida vida de artista. Antes de ingresar al servicio militar, abandona Austria. Ahora se encuentra en Alemania, en Múnich, arrastrado por la locura del sentimiento nacionalista extremo que precipita a toda Europa hacia la gran masacre. Participó en la guerra y esta lo transformó. Después de 4 años con su regimiento, vuelve a Múnich, en Alemania, durante la agonía de la revolución. Hitler tiene 30 años. Un periodo decisivo se abre ante él. Por encima de todo quiere permanecer en el ejército, que garantiza el orden y la estabilidad del nuevo régimen del presidente socialdemócrata Ebert Friedrich. La joven república debe tratar con el movimiento marxista revolucionario que trata de tomarse el poder, como lo hicieron los bolcheviques en Rusia 2 años antes. El ejército los aplasta con la ayuda de nacionalistas voluntarios, los Freikorps, un movimiento naciente que serían los futuros nazis. Hitler sirve en el ejército con gran celo. Su objetivo primordial es mantener un techo sobre su cabeza y mantener a su equipo, para lo cual nada lo detendrá.
se convierte en un provocador, un informante, denunciando a los compañeros sospechosos de ser comunistas. Sus superiores, cuyas funciones incluyen el control de la población mediante la lucha contra las ideas comunistas, toman nota de su fervor antirrevolucionario y le encomiendan una misión: la reeducación política de los soldados alemanes y de los prisioneros de guerra. Las notas de los comandantes de Hitler dicen: es un orador nato. Su fanatismo y su populismo cautiva a los oyentes, obliga a los demás a pensar como él. Hitler dijo: en ese momento comprendí que sabía hablar. Desde sus inicios, Hitler supo despertar fervor y alimentar lo que sus oyentes querían escuchar. En 1919, denuncia la vergüenza nacional del Tratado de Versalles. Después de meses de discusiones entre ellos, Francia, Inglaterra y Estados Unidos imponen duras condiciones de paz en Alemania, como si solo ellos hubieran sido responsables de la matanza masiva. El Tratado de Versalles, firmado el 28 de junio de 1919, condena a Alemania a pagar enormes reparaciones, lo cual crea una gran carga para la economía y se convierte en un tema central en las quejas populares de Alemania. Alemania también ve el 13% de sus territorios y una décima parte de su población amputada. Alsacia y Lorena, una vez más, son francesas, y la orilla izquierda del río Rin es desmilitarizada. Una película alemana de la época registra la pérdida del territorio nacional. Lo peor es la separación de Prusia Oriental de Alemania para reconstruir Polonia, dividida en el siglo XVIII, y que le daba acceso al mar. El corredor polaco sería el tema que en última instancia conduciría a la Segunda Guerra Mundial. Para muchos alemanes, las condiciones de los aliados para que las fuerzas paramilitares antirrevolucionarias se desarmaran añade sal a la herida. Atestiguan la destrucción de sus submarinos, sus buques de guerra y su fuerza aérea. El ejército de Alemania fue reducido a 100.000 hombres. Hitler, contra su voluntad, se desmoviliza de la región de Baviera, que está en revueltas, y es donde más proliferan grupos extremistas de derecha. Aquí es grabado por primera vez durante una manifestación del Partido Obrero Alemán. Ya en 1919, el ejército le había ordenado infiltrarse y espiar a este grupo. A falta de mejores perspectivas, sigue siendo uno de sus miembros y se convierte en un agitador político de tiempo completo. Políticamente, Baviera está en el extremo derecho, mientras que el poder en Berlín con la República de Weimar es de centro izquierda, llamada así después de que la nueva constitución se convirtió en ley. Hitler se transformó en el intransigente de Baviera, el atacante de los criminales de noviembre, los firmantes del armisticio y del Tratado de Versalles. Esos sentimientos eran compartidos por el ejército, sobre todo por los veteranos de guerra que se reunían en las cervecerías de Múnich. Una de ellas era la Burger Brau Keller, donde el 13 de agosto de 1926 Hitler hace su debut político con una conferencia titulada ¿Por qué somos antisemitas? Para Hitler es la respuesta. Más allá de su visceral odio hacia los judíos, desde la derrota de los alemanes, el antisemitismo es la mejor estrategia para atraer a los militares nacionalistas. Hitler anima a los radicales de su pequeño grupo de extrema derecha. Lo hacen su líder y le compran un auto, evidencia de su importancia.
Hitler cambia el nombre del partido. Asociación de Términos Nacionales y Socialismo. Su meta es crear una atracción más amplia para mostrar su postura anticapitalista. El Partido Nacional Obrero ahora se llamará el Partido Nacional Socialista de Trabajadores Alemanes, el futuro partido nazi. En su pequeña oficina, en una cervecería de Múnich, diseña el emblema de su partido. Escribió en su libro Mi lucha: después de innumerables intentos, opté por una bandera roja para mostrar la dimensión social de nuestro movimiento, con un círculo blanco que representa nuestro nacionalismo, y la esvástica, símbolo de la raza aria, el eterno antisemita. Para proteger sus reuniones, crea las SA, una unidad de asalto. Una pequeña milicia cuyos uniformes obtiene en un depósito de la antigua aduana de la monarquía austrohúngara. Su radicalismo aumenta la membresía del partido de 2.000 a 20.000 miembros. Tiene mucho éxito gracias a la ayuda de una secta racista, la Sociedad Thule, nombre de un legendario reino nórdico. Sus miembros financian un periódico con fondos de origen dudoso. Esta publicación se convierte en el periódico oficial del partido nazi con un nuevo título: Völkischer Beobachter, el racista observador del pueblo. Su editor, Alfred Rosenberg, es un miembro de la Sociedad Thule y actúa como teórico del antisemitismo. Será un importante inspirador de la Shoah. Otro exmiembro de la Sociedad Thule durante sus días de estudiante es Rudolf Hess, que se convertiría en el secretario de Hitler y en uno de sus cómplices más serviles y fanáticos. Otra incorporación a las filas de los militantes es un héroe de la Primera Guerra Mundial: Hermann Göring, uno de los pilotos de combate más célebres de Alemania. Como muchos otros veteranos, tiene dificultades para readaptarse a la vida civil. En Hitler encuentra a alguien que articula sus propias ideas antirrevolucionarias. Se convertiría en el número 2 del régimen nazi y un instigador de los campos de concentración. En 1922, en una marcha política, Hitler ubica a Göring cerca al general Ludendorff, todavía con su casco de punta, para mostrar a los veteranos que su jefe en tiempo de guerra apoyaba a los nazis. Ludendorff, uno de los hombres más responsables de la prolongación de la guerra, está convencido de que los políticos les negaron la victoria. Esta teoría es compartida por muchos generales alemanes. La adhesión de Ludendorff a las ideas nacionalistas le abre nuevas perspectivas a Hitler. Todo parece posible. En Italia, el partido fascista de extrema derecha liderado por Benito Mussolini ha tomado el poder. ¿Sería Hitler el Mussolini alemán? 1923 sería el año decisivo. ...11 de enero de 1923. Sorprendidos, los alemanes ven con impotencia cómo soldados franceses y belgas toman el control de la cuenca del Ruhr, la minería de Alemania y la región productora de acero. Como consecuencia de la negativa alemana a pagar las reparaciones de la guerra y las indemnizaciones impuestas por el Tratado de Versalles. Los franceses y los belgas toman el pago directamente en forma de carbón. En consecuencia, el gobierno alemán ordena una resistencia pasiva, una huelga de los trabajadores de los mineros y los trabajadores del ferrocarril. Los franceses sencillamente reemplazaron a los huelguistas. No les dejan carbón a los alemanes. La situación se torna peligrosamente tensa. El 10 de marzo de 1923, un oficial francés, el teniente Pierre Coupin, del 17º Batallón de Infantería, es asesinado.
Su ataúd es enviado a casa a través de ciudades, y los oficiales franceses abofetean a cualquier alemán que no se quite el sombrero. Imágenes imborrables, capturadas para siempre, que serán explotadas por los nazis. Hitler denuncia la debilidad del gobierno que permite a los franceses tratar a Alemania como una de sus colonias. Los alemanes tienen frío. Los alemanes están hambrientos. Tratan de recuperar el carbón de los franceses. La República de Weimar debe importar carbón y pagar a los mineros en huelga. Estos enormes gastos del sistema provocan que la oficina de finanzas imprima enormes cantidades de dinero. El marco se deprecia de forma espectacular. Un día, los alemanes llegan a pagar 1.000 millones de marcos por 1 kilo de patatas, y al día siguiente 460.000 millones por un pan. Con el aumento de la inflación y el desempleo, la extrema derecha de Baviera se moviliza, con el general Ludendorff como su líder. Gracias a él, Hitler se las arregla para unir a todos los grupos de veteranos inconformes por la derrota. Quiere intentar un golpe de Estado. Marchan hacia Múnich y luego hacia Berlín. Hitler dijo: nuestra gente está sometida a unas condiciones económicas extremas y si no actuamos ahora tratarán de unirnos a los comunistas. Gracias a sus cómplices en el ejército, los nazis pueden acceder a la adquisición de armas de fuego. Pero el ejército y la policía deciden permanecer fieles al gobierno legal. Para Hitler, en Múnich, todo parece perdido. Pero se aferra a la fantasía salvaje de que él y Ludendorff todavía pueden lograr que la población se les una. Así que ordena a sus tropas avanzar sobre las barricadas de la policía. Ambos cuerpos están frente a frente y Hitler, que viste abrigo blanco, está en el centro. De hecho, este es un fotomontaje nazi destinado a construir el mito de la valentía de Hitler. En realidad estaba detrás de un guardaespaldas que fue asesinado en el tiroteo. La policía abrió fuego, poniendo así fin al golpe de 1923. Hitler fue arrestado y el Partido Nacional Socialista fue disuelto. El gran escritor austriaco Stefan Zweig escribió: por lo tanto, en el año de 1923, las esvásticas y las tropas de asalto desaparecieron, y el nombre de Hitler se hundió de nuevo en el olvido. Tres meses después de su detención, se realizó el juicio a los golpistas en Múnich. Hitler fue acusado de alta traición, delito castigado con la pena de muerte. Ludendorff, que ni siquiera estuvo en prisión, llegó al juicio en un auto de lujo con sus abogados. Fue liberado sin problema por respeto a su pasado glorioso y porque seguía teniendo influencia en el partido. Fue absuelto. Hitler, que amenazó con quitarse la vida, se dio cuenta que el tribunal no era tan hostil como él pensaba. Y basado en su talento oratorio, lanzó su habitual y feroz discurso contra el gobierno y los judíos. El juicio se convierte en un púlpito inesperado. Los jueces sienten cada vez más simpatía por él y el público se atropella para entrar. Como resultado, el veredicto resulta ser menos grave de lo que Hitler temía. Es condenado a 5 años en una celda relativamente cómoda y con vista al campo. Las condiciones de su encarcelamiento se asemejan más a una estancia en un hotel. Es libre de recibir simpatizantes nazis en cualquier momento del día.
Un partidario incluso llevó una corona de laurel para el hombre al que llamó la encarnación del deseo ardiente de la nación. Hitler recibía todas las publicaciones de prensa que quería y comenzó a leer a Marx. Rudolf Hess, condenado a 15 meses por su papel en el golpe de Estado, tiene la celda vecina y se une al pequeño grupo que esencialmente discute las luchas internas entre los partidos de derecha que se destrozan entre sí. El retorno de Hitler es cada vez más una necesidad. Sus cómplices en el exterior diseñan una estrategia para adelantar su liberación. Hitler se da cuenta que pronto será liberado y siente la necesidad de exponer su singular punto de vista y sus principios políticos. Los periodistas nazis se apresuran a publicar su manuscrito. Hitler quiere que el libro se llame 4 años y medio de lucha contra mentiras, estupidez y cobardía. Sin embargo, este título se considera demasiado largo y se cambia a Mein Kampf, mi lucha. Contiene la visión que tiene Hitler del mundo y los nazis lo convertirían en su Biblia. Se transcribe como las Sagradas Escrituras y es comparado con los grandes manuscritos medievales. Hitler despotrica acerca de la lucha de la raza superior, alta, rubia, la raza aria germánica, la conquista necesaria de su espacio de vida, la erradicación del comunismo y el aplastamiento de Francia y de los judíos que a los ojos de Hitler ni siquiera pertenecen a la especie humana. En esa época, muchos lectores juzgaron el libro como un desvarío, y fue un error fatal. Por el contrario, debieron leerlo cuidadosamente y haberlo tomado en serio, ya que contiene la raíz de la muerte de millones de seres humanos. Hitler fue liberado de prisión el 20 de diciembre de 1924 por buena conducta. Ahora, sueña que es el sucesor de los grandes fundadores de la nación alemana, como Bismarck. Dijo: mi estadía en prisión me brindó confianza, optimismo y la creencia de que nada me puede alterar de nuevo. Pero su incursión en el desierto político era solo el comienzo. Mi lucha es un fracaso. Apenas se venden 20,000 copias. Hitler pasa gran parte de su tiempo en el pequeño pueblo bávaro de Dachdiesgaden, donde alquila un pequeño chalet. Escribe el segundo volumen de Mi lucha. Se trata fundamentalmente de su proyecto de expandir el espacio de vida de Alemania en Rusia. Las ventas del libro son normales hasta que toma el poder en 1933. Cuando Hitler toma el poder, Mi lucha será casi de lectura obligatoria. El Estado alemán lo ofrece a las parejas como regalo de bodas. Si no estaba en su biblioteca, podía ser denunciado por traidor. Por las buenas o por las malas, Mi lucha es vendido y traducido a innumerables idiomas. Los pagos de regalías son astronómicos. Hitler se convierte en un hombre muy adinerado. El 27 de febrero de 1925, Hitler hace su reaparición política en la sala de la famosa cervecería de Múnich, donde lanzó el golpe de Estado, reafirmando su liderazgo en el partido nazi. Al día siguiente, se produce un evento que hará avanzar su causa. La encarnación misma de la nueva democracia alemana, el primer presidente de la República de Weimar, el socialdemócrata Friedrich Ebert, muere por una maltratada apendicitis. Los alemanes lamentan su pérdida. Ahora deben elegir un nuevo presidente, y la esvástica hace su reaparición durante la campaña política.
La prohibición del partido nazi había sido recientemente levantada, pues ya no se consideraba peligroso. De hecho, Ludendorff, el candidato de los partidos de extrema derecha, obtiene apenas el 1% de los votos. El fracaso de Ludendorff es lo que Hitler deseaba en secreto, ya que se trataba de su principal rival y apenas se le ayudó en su campaña. Revelando su instinto político, dijo: dimos el golpe final. El hombre que los alemanes eligen es el comandante de la Primer Gran Guerra, el mariscal von Hindenburg. En 1870, cuando era un joven oficial, estuvo presente en la proclamación del Segundo Imperio Alemán en el Salón de los Espejos de Versalles. Convence al ejército y se une a los conservadores, hecho que le preocupa a la izquierda y al resto de Europa. Hitler está al acecho. El partido nazi se esparce como un cáncer por toda Alemania. Sus miembros llegan a 170,000. Hitler transforma sus tropas de asalto en un verdadero ejército privado. Son cada vez más jóvenes. Pero que nadie se equivoque, estas hordas paramilitares están compuestas de brutales fanáticos, asesinos. Su nuevo uniforme recibe el apodo de los camisas pardas. Una imitación de los camisas negras de Mussolini, quien algunos años antes entró con mucho éxito en Roma. Otro de los símbolos tomados de Mussolini es el saludo romano, el brazo extendido acompañado de un grito gutural. En el caso de Mussolini era ¡Viva il Duce! Con Hitler se convirtió en Heil Hitler, o Larga Vida a Hitler. El uniforme de las SA es creado por un selecto grupo de diseñadores alemanes. Entre los fabricantes de Stuttgart está el diseñador Hugo Boss, quien promovió su campaña de adhesión. Hugo Boss, miembro del partido nazi, también produce los aterradores uniformes negros de la SS. Schutzstaffel, la nueva unidad de protección de Hitler, así como los uniformes de las juventudes hitlerianas. Todo esto es muy costoso. El dinero proviene principalmente de miembros comunes y corrientes del partido nazi y de simpatizantes adinerados como el magnate del acero Fritz Thyssen, cuyas plantas de acero están listas para forjar nuevas armas. También incluyen a Henry Ford, el mayor fabricante mundial de automóviles. El antisemita Henry Ford apoyaría firmemente a los nazis. Sería el primer extranjero que los nazis condecoraron con la Orden del Águila Alemana. En 1927, Hitler escoge Nuremberg, un bastión nazi y una ciudad medieval de gran importancia histórica que tiene un encanto wagneriano que manifiesta su relación con los caudillos germanos de la Edad Media. Hitler llama a Nuremberg su capital ideológica. También quiere poner de relieve la sumisión del ejército al Führer, su líder. Este culto a la personalidad se verá reforzado a través del trabajo de su fotógrafo personal, Heinrich Hoffmann. Siempre en el centro de eventos, un nazi desde el comienzo, un virtuoso de la Leica, aparece siempre cerca a su amo. Hoffmann tiene una serie de sorprendentes fotografías que intentan demostrar la grandiosa personalidad del líder. Para cautivar a las votantes femeninas, logran que los nazis puedan captar sus preferencias.
En la pequeña tienda de fotografía de Hoffmann en Múnich, Hitler, como siempre, inspirado por Wagner y fascinado por los movimientos de los cantantes de ópera, estudia toda una serie de gestos que transmiten dominio y que utilizará en las primeras manifestaciones nazis. Hitler dijo: las masas son femeninas y estúpidas. La emoción y el odio solo pueden mantenerlas bajo control. Deutsches Volk hilft dir selbst. Jeder soll helfen. Diesem unerhörten Zwang folgen. Odio. Eso exactamente es lo que la SA siembra en toda Alemania, comenzando por los barrios judíos en las grandes ciudades. En lo que aún era una sociedad pacífica, Stefan Zweig, testigo del nacimiento de la violencia, escribió: ese fue el método fascista, pero al estilo alemán, aplicado con precisión militar. Con un solo silbato, la SA salta de los camiones con la velocidad de un rayo. Golpean a la gente con sus bastones. Y al sonido de otro silbato suben de nuevo a los camiones y desaparecen tan rápido como llegaron. La intimidación y el terror producen resultados dispersos. En 1928, en las elecciones legislativas de Alemania, los nazis obtienen solo el 2.6% de los votos, menos de 1 millón de ellos. Los comunistas obtienen 3 veces más. El Partido Central 4 millones y el de derecha 5 millones. Los socialdemócratas están a la cabeza con 10 millones de votos. Sin embargo, en el Reichstag, el Parlamento de Berlín, este 2.6% de los votos, principalmente de las zonas rurales, se traduce en 12 nuevos diputados nazis. Crean un gran impacto, ya que todos visten el uniforme de la SA. Entre ellos, Hermann Göring, que hace su reaparición. Herido en el bajo vientre durante el golpe de Estado, ha ganado mucho peso y se convirtió en adicto a la morfina. Por último, ocurre la gran entrada de Joseph Goebbels en la política, que corresponde a una máxima formulada por Nietzsche en el siglo anterior. El fanatismo es la única forma para que la fuerza de voluntad del débil e irresoluto pueda ascender. Goebbels no es el tipo alto, rubio y ario. Es bajo, cojo y sufre de complejo de inferioridad desde la infancia debido a su pie deforme. Sin embargo, su diabólica astucia compensa estas desventajas. Es un rebelde contra la sociedad que coqueteaba con el marxismo hasta el encuentro decisivo de su vida con Adolfo Hitler. Goebbels vio la luz. Al negarse a publicar sus manuscritos, los judíos le habían impedido convertirse en un gran escritor y los comunistas eran responsables del caos en la sociedad. Dijo alguna vez: entramos en el Reichstag como lobos en el redil de las ovejas. Pero era imposible en este momento, tanto para el público como para los diputados, comprender el significado de esta declaración. La opinión del público en general de los nazis se expresa en el periódico Frankfurter Zeitung. Hitler no tiene ideas o pensamientos coherentes. Hitler es un loco peligroso. Llegó a este punto siguiendo a la letra la ideología de guerra, la interpretación de una manera primitiva, como si viviéramos en tiempos de las invasiones bárbaras que provocaron la caída del Imperio Romano. Alemania no está preocupada. Se necesitaría de una gran catástrofe para que Hitler tuviera algún futuro en la política. El historiador Ian Kershaw escribió: sin la Gran Depresión, sin la recesión de 1929, sin la desintegración de la burguesía, los liberales y los conservadores, Hitler habría seguido siendo un desquiciado al margen de la política. Pero Hitler
nunca abandonaría su misión. Wir haben ein Ziel uns gewählt und was hätte man nach der Verläufs Blut dieses Grab hinein.